Hola, estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que vengo a Chihuahua y bueno, yo voy a decir también para no fallar. Yo nací en la Ciudad de México, pero luego me moví a Monterrey. Tenía 15 años y fue la batalla de los mundos, porque yo había crecido en un ambiente como de mucha libertad para las mujeres, mucha libertad también sexual. Era yo muy joven, todavía no tenía vida sexual, pero era algo que veía en el horizonte. Y llegué a una sociedad muy conservadora que quería que me casara, llegara virgen al matrimonio y me realizara solamente en el hogar, y para mí fue un shock. Y después, en mi camino hacia el activismo, eh, me fui a estudiar fuera, estudié en Los Ángeles un año, y fue en Los Ángeles, alrededor de 2003, cuando por primera vez supe de Ciudad Juárez, fuera de mi país. Y ya saben por qué supe de Ciudad Juárez, me imagino. Eh, Fue un shock haberme dado cuenta que había crecido en un cerco informativo por muchas condiciones estructurales que rompí yo sola y que me llevó a decidir que quería dedicarme a trabajar por los derechos humanos de las mujeres. Es la primera vez que vengo a Chihuahua y estoy muy feliz. Y quiero decirles que creo que Chihuahua es la cuna de mujeres guerreras. Y entonces, así es como quiero empezar. Quiero empezar con una historia muy personal. Cuando era niña, yo nadaba también en un montón de historias. Me gustaban las Barbies, jugaba con las Barbies. Era fan de La Sirenita, la verdad. Y también perdí el tiempo un poco viendo otras novelas como Mariela del Barrio. Todas esas son cosas de las que ahora me arrepiento un poco y tal vez no. Les voy a decir por qué creo que todo este consumo fue en cierta medida un pacto tóxico para mí. Las Barbies me hicieron internalizar la idea, cuando era muy joven, de que quería ser delgada y quería ser blanca. Después se me olvidó y soy muy feliz en realidad. La Sirenita me mandó el mensaje de que tenía que dejar mi voz para poder encontrar la felicidad, que además la felicidad se traducía en casarme con alguien, en un hombre, que además me iba a alejar de mi mundo, ¿no? Tenía que dejar el mar, si no, no. Evidentemente, cuando yo tenía 5 años o 7 o 10, no entendía nada de eso. Después, la conciencia feminista que se fue forjando a lo largo del tiempo me dejó esos mensajes súper claros y me impactó. Y bueno, la verdad es que a Mariela del Barrio nunca le creí, eso ya era muy evidente, pero lo que me decía era que un día iba a llegar mi millonario, ¿no? Que lo esperara, que iba a llegar. Después llegué a la universidad, estudié literatura y la historia no fue muy diferente. Empecé a leer los textos clásicos, a los griegos, y leí la Odisea, que es la historia de un héroe. Y en la historia del héroe conocí la historia de una mujer que se llama Penélope. Penélope siempre ha sido la esposa de. Penélope fue la esposa de Odiseo. Y Penélope se quedó tejiendo por muchos años mientras él se fue de aventuras. Odiseo la pasó increíble. Odiseo cruzó los mundos. Odiseo se encontró con monstruos, conoció sirenas y llegó hasta conocer al cíclope. Pero Penélope se quedó tejiendo 20 años frente a la ventana. Y para mí fue súper frustrante darme cuenta que esa era como la cualidad que le alababan a Penélope en la historia. Yo siempre quise ser Odiseo, nunca quise ser Penélope. Pero hubo una historia que se me clavó en mi infancia también, no todo era tan oscuro y deprimente, sí me divertía, que fue cuando vi por primera vez los Juegos Olímpicos en el 92. Yo tenía 10 años y conocí a las gimnastas olímpicas. ¡Wow! ¡Qué alucinante! Me volaron la cabeza por completo. Me acuerdo mucho que les veía llegar, ¿no? Ahí la vemos. Se paraban firmes, miraban como al horizonte, analizaban todo, repasaban sus movimientos, agarraban fuerza y de repente había como un resorte interior que las hacía volar, ¿no? Proyectaban, corrían, saltaban 3 vueltas y caían plantadas
se ponían firmes, sonreían felices porque lo habían logrado. Para mí esa era la imagen más increíble del poder de las mujeres. Yo con esa imagen también crecí y me dijo esa imagen que todo era posible. Después de ver volar 3 pisos a las gimnastas olímpicas, probablemente esto es muy poco cierto, luego vemos cuánto realmente vuelan, pero esa era mi impresión como niña, que volaban como 3 pisos. Para mí eso fue inspirador. Y es así que quiero compartir porque creo que contar historias es un ejercicio transformador. Porque las historias que hemos consumido históricamente las mujeres no son historias casuales, son historias que forman parte de un engranaje social que están buscando perpetuar las desigualdades de género, la sociedad como la conocemos, y generalmente son historias poco transgresoras, poco revolucionarias, historias que no son de cambio. Generalmente el ejercicio de contar historias se basa en estereotipos, en lugares comunes, en todo lo que ya conocemos y muy poco en todo lo que podemos imaginar. Y en Luchadoras nos gusta hablar, nos gusta darnos cuenta de esto y nosotras reconocemos y nombramos y decimos que las mujeres hemos crecido muchas veces con las historias del no. Las historias de no corras, no abras las piernas, no respondas, no salgas de noche, no salgas sola, no uses minifalda, no te vas a casar, no vas a tener hijos. Y más ya como a mi edad, como a eso de los 30, que ya se te está pasando el reloj biológico, ¿no? Y luego imagínense si se nos ocurre ser lesbianas, si nos gustan las mujeres, no, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Las historias del no, siempre las historias del no. Y en realidad esas son las historias que se han perpetuado también por las principales maquinarias de control de la información en nuestro país, y ya sabemos cuáles son. Y me imagino que saben cuáles son cuando les hablé de las telenovelas. Cuando llegan a hablar de las mujeres, los medios principales, los medios dominantes, ¿no? Y el duopolio comunicativo que domina en este país, pues o nos hablan de la tragedia, del drama, o nos hablan desde una perspectiva de revictimización, ¿no? Es muy doloroso ser mujer. Y sí, la verdad es que sí vivimos en un país terrible. La verdad es que sí vivimos en un país donde se cometen 7 feminicidios al día. Sí vivimos en un país donde más de la mitad de las mujeres ha vivido violencia de parte de su pareja. Sí vivimos en un país con brechas salariales, con acoso laboral, con acoso callejero, con acoso en las escuelas, con abuso de menores. Bueno, ya sabemos en qué país vivimos. Un país de impunidad, de corrupción, y vivimos en un país de muerte. Pero es también la narrativa de muerte la que está dominando en los medios, no solo en los medios tradicionales, sino también ahora en los medios digitales, y que de pronto en Luchadoras sentimos que nos está configurando una narrativa de la desesperanza. También hemos tenido la fortuna, al ser activistas, al ser mujeres defensoras de derechos humanos, en encontrarnos con mujeres guerreras. Y nosotras estamos convencidas de que las mujeres somos una fuerza guerrera y transformadora que lo ha sido así por años históricamente, que está cambiando este país. Las conocemos todos los días. Ustedes tienen una aquí enfrente, tienen muchas en todos lados. Y bueno, ¿dónde están esas historias? ¿Quiénes las están contando? ¿Por qué esas historias no están ahí? Porque esas historias son historias desestabilizadoras, son historias que quiebran los poderes políticos, los poderes sociales, los poderes económicos. Y contar esas historias es revolucionario. ¿Por qué? Porque parte la mente y la dinámica de que no tenemos otra opción. Nos da contar otras historias, contar historias de mujeres guerreras, contar historias de mujeres inspiradoras, nos da la certeza de que es posible. No solo otro mundo es posible allá en el futuro, otro mundo está sucediendo ahora. Y a nosotras en Luchadoras nos gusta mucho honrar las historias de la lucha cotidiana. De pronto también pensamos que las defensoras, las luchadoras, son esas mujeres que, bueno, están dedicadas al 100% en la lucha, que están en las organizaciones,
que están haciendo cabildeo, que están en muchos lugares, pero la verdad es que todas nosotras, y también todos nosotros, en alguna manera nos ha atravesado el género y la desigualdad desde que éramos súper chiquitas. Cuando te dijeron que no podías subirte a la bicicleta porque te ibas a caer y te ibas a lastimar, cuando te dijeron que no jugaras un deporte pesado porque no era para mujeres, cuando te dijeron que no estudiaras esa carrera que era como de hombres, y te has opuesto sistemáticamente a todo eso que te han dicho que no puedes hacer por ser mujer, estás desafiando el sistema. Porque el sistema, así como se oye de monstruoso, abstracto, y más cuando a las feministas nos encanta usar las palabras del patriarcado, etcétera, que por supuesto que no son conceptos que hay que menospreciar, ¿no? Pero que de pronto se vuelven tan abstractos que parecen incomprensibles. Pero en realidad son miles de millones de acciones que hacemos todos los días para reproducir esas ideas de poder y desigualdad. Eso es. Y bueno, tal vez es por mi contexto de haber estudiado antropología, pero tal como hacemos esas acciones cotidianas, podemos hacer otras acciones cotidianas que rompen la estructura y que son revolucionarias y que van cambiando poco a poco las ideas, ¿no? Y por eso creemos que contar historias tiene un rol, porque va rompiendo esas ideas, va haciendo preguntas y va cuestionando. Yo no sé si ustedes sepan, hay un dato de ONU Mujeres, recaudado por ONU Mujeres, de que en el mundo, este es un estudio global, también se ha hecho en México y en Latinoamérica, pero a nivel global, de todas las noticias que consumimos, bueno, de un monitoreo de noticias que ellas hicieron, solo 4 de 10 personajes que protagonizan las noticias son mujeres, solo 4 de 10. Y de una muestra de películas que analizaron, tan solo el 24% de las protagonistas son mujeres. También se dieron cuenta que quienes estaban en los puestos directivos de las juntas editoriales y creativas de los medios no son las mujeres. Entonces, ¿quiénes están contando la historia? ¿Las estamos contando nosotras en primera persona? Como les decía, en Luchadoras lo que decidimos hacer fue tomar los medios de comunicación digitales, crear nuestro propio medio de comunicación, tomar las tecnologías y contar estas historias. Y entonces, bueno, empezamos a contar historias de mujeres de todo el país y de otros lados del mundo. A nuestro programa han venido a contarnos mujeres de Egipto que vivieron en la revolución, en la Plaza Tahrir hace unos años, cómo les fue. También han venido a contarnos historias monjas budistas, cómo hacen la revolución a partir del amor y la contemplación. Ha venido Lucha a contarnos en Luchadoras cuál ha sido todo el trabajo que ha hecho. Han venido mujeres muy diversas, también han venido mujeres que no nacieron con el sexo biológico femenino o de mujer y que decidieron ser mujeres y transitaron a otro sexo. Han venido muchas mujeres. Esta es una muestra de nuestro programa. Han venido cantantes, han venido raperas, han venido programadoras. Y bueno, tomar los medios para nosotras es una opción para romper ese cerco informativo, para romper el control tradicional de los medios de comunicación y poder crear otros paisajes de imágenes, otros paisajes de símbolos, otros paisajes de realidades que nos hablen de la diversidad real que hay de mujeres y de las luchas que están dando cotidianamente. Entonces, bueno, ahí les enseño como algunas fotos de nosotras en acción. Hace poco decidimos constituirnos como un medio independiente y ahora nos pueden leer nuestras historias en la página luchadoras.mx y la verdad es que ha sido una experiencia transformadora. ¿Por qué? Porque hemos salido del estudio en la Ciudad de México, del estudio de Rompeviento y hemos podido ir a diferentes estados. Hemos ido a San Luis Potosí a conocer mujeres que están revalorando la experiencia de su menstruación para dejarla de ver como un fenómeno doloroso y transformarlo en una práctica sanadora y de conocimiento de tu cuerpo. Hemos ido a Puebla, aquí podemos ver a mujeres en Puebla
mujeres indígenas en Puebla que se organizaron para poner su propio hotel ecoturístico y poder gestionar sus propios recursos y tener autonomía económica. Vamos a ir pronto a Michoacán a conocer a un grupo de parteras que también sus saberes han sido relegados por la institución médica, pero que ellas están acompañando a las mujeres antes, durante y después del embarazo para que tengan una forma no violenta de dar vida, ¿no?, en este mundo. Esa es nuestra página web. Y como les decía, nosotros queremos, para terminar, contar historias del sí. Todas las historias de lo que está sucediendo, no solo de lo que puede ser, sino de lo que ya está sucediendo. Creemos que podemos transformar y que las historias y contar historias puede transformar lo que las mujeres podemos soñar, decidir y hacer. A mí cuando me preguntan qué es para mí el feminismo, podría dar una definición o muy académica o muy romántica o de muchos tipos. Pero para mí el feminismo ha triunfado cuando una mujer puede decidir con libertad qué es lo que quiere hacer de su vida. Evidentemente, después necesitan pasar muchísimas cosas. Tienen que haber condiciones de acceso a lo que ella necesita para hacer lo que quiere ser. Pero empieza por esa semilla interna de imaginar con autonomía y libertad tu vida libre de cualquier presión o libre de cualquier estereotipo, libre de cualquier violencia, gozar la vida, vivirla y disfrutarla en libertad. Yo creo que en palabras simples, ese probablemente para mí es el sueño del feminismo. Y por eso nos gusta en Luchadoras celebrar la vida de las mujeres guerreras, porque todos los días están haciendo algo para poder llevar una vida libre en un país donde ser mujer a veces es un riesgo de muerte. Sigamos contando historias de mujeres guerreras, porque como las gimnastas, solo el cielo y el universo es el límite. Gracias.